En primer lugar, quiero agradeceros la asistencia a esta sesión. Vamos a empezar, empezamos puntuales porque luego hay una serie de ponentes que vienen después y no quiero coger retraso. Soy José Antonio Miguel, presido la Asociación para el Fomento de Innovación y Cultura Emprendedora y una de las cosas que hago es que trabajo con emprendedores. Este es el segundo año que participo en este Salón Mi Empresa y cuando Sepi y Candice me comentaron, bueno, pues cuenta algo diferente porque para mí este es un evento importante que digamos que abre lo que es el año en mis actividades profesionales. Pensé que no quería contaros más teorías de cómo poner en marcha una startup, sino que quería pasar de los qué es, de las cosas que hay que hacer, a los cómo. Y por tanto, durante los próximos 25 o 30 minutos voy a compartir con vosotros una experiencia real, una experiencia que está protagonizada por dos emprendedores que están en esta misma sala, por Luis y por Gaby, a los que quiero agradecer inmensamente su generosidad por permitirme compartir con todos vosotros cuál ha sido su trayecto hasta llegar a este momento. Cuando acabe la sesión, a partir de las 12:30, voy a publicar en mi Twitter, en Yo Emprendo, 21 tweets que componen las 21 ideas fuerza que están detrás de esta sesión. Como veis, la sesión se llama La verdad está ahí fuera, lecciones aprendidas en la búsqueda de mi modelo de negocio. Una de mis actividades, como os digo, es ayudar a los emprendedores a descubrir su modelo de negocio lo antes posible y al menor coste posible. No voy a hablar de expedientes X. Cuando hablamos de la verdad está ahí fuera, los que tenéis cierta edad, pues nos suele venir a la mente la serie de expedientes X. No voy a hablar de expedientes X, de hechos paranormales, sino que voy a intentar explicar con mucho más detalle la frase con la que acabé mi sesión el año pasado en este mismo Salón Mi Empresa, que es una frase que me ha acompañado durante los últimos 2 años en casi todas mis sesiones y que es esta. La frase es que lo realmente importante para vuestro proyecto, para vuestra startup, está ahí fuera, donde viven y sienten vuestros clientes. Por tanto, no estamos hablando de efectos paranormales, sino lo que estamos hablando es de que lo realmente importante no ocurre en la casa del emprendedor, no ocurre donde el emprendedor desarrolla sus hipótesis, sino ocurre ahí afuera donde están viviendo sus clientes. Para los más técnicos en estas metodologías, en startup, en estas metodologías ágiles, estaríamos hablando de que no hay hechos relevantes dentro de tu oficina. Por tanto, os invito a que durante los próximos 25 minutos me acompañéis en este viaje que han hecho Luis y Gaby durante los últimos meses a descubrir las cosas que estaban pasando más allá de los muros de su oficina. Este sería el viaje, un viaje que comenzamos después del verano. Yo conocí a Luis y a Gaby en una sesión que di en Zaragoza y se acercaron a mí a ver si les podía mentorizar el proyecto. Y es un viaje que comenzamos después del verano. En este viaje, como en casi todos los viajes, debemos tener una hoja de ruta o una brújula. Y yo utilizo la hoja de ruta derivada del proceso de desarrollo de clientes o Customer Development, que algunos de vosotros conocerá, es una de las bases fundamentales teóricas de las metodologías ágiles o metodologías in startup. He tenido el placer, junto a Javier García, que está ahí y que da una ponencia dentro de un rato, de prologar la versión española y de hacer la revisión al castellano del libro de Steve Blank, que se llama El Manual del Emprendedor, donde se desarrolla con mucho más detalle este proceso. Este proceso es un proceso ágil, es un proceso sencillo y además es un proceso, y uno de mis objetivos en esta sesión es que lo que os voy a contar lo podéis poner en práctica de una forma real a partir de mañana en vuestras startups, porque no cuesta mucho dinero, es una cuestión más de método y es una cuestión más de querer hacerlo que de tener recursos económicos. Como veis, este proceso tiene cuatro fases. Los que trabajamos con startups, fundamentalmente estamos trabajando en el primer bloque, en el bloque que se denomina buscar. ¿Por qué buscar? En este foro no puedo lanzar preguntas al público, pero si yo os preguntase qué es una startup, seguramente tendría varias contestaciones. Una de las contestaciones más habituales es que una startup es una empresa tecnológica. Esto es un error.
Otro error que se da bastante a menudo también es pensar que una startup únicamente es un proyecto emprendedor, es un proyecto pequeño emprendedor, en el que su foco son las tecnologías. Es otro error. Y uno de los errores fundamentales es pensar que una startup es un proyecto, una empresa en pequeño. Intento comentar siempre el concepto de startup porque es fundamental. Si no tenemos muy claro qué es una startup, es difícil que lleguemos a comprender este tipo de procedimientos y este tipo de viajes. Una startup es un experimento en el que un grupo de personas, los emprendedores, se lanzan para buscar un modelo de negocio que sea viable, que sea rentable, que sea escalable. Por tanto, estamos en lo que yo llamo modo búsqueda, no estamos en modo ejecución. A diferencia de una empresa, aunque solo sea un autónomo, que sea una persona, que ya sabe a qué precio está vendiendo las cosas, ya sabe quiénes son sus clientes, ya tiene su modelo de negocio definido, una startup está en modo búsqueda. Y en este modo búsqueda, que es en el que yo trabajo fundamentalmente, hay dos grandes fases. Una fase de descubrimiento, una fase en la que los emprendedores deconstruyen o transforman su visión de la empresa de futuro en una serie de hipótesis, hipótesis de modelo de negocio, hipótesis de clientes, hipótesis de precio, a quién le van a vender, cómo le van a vender, qué canales van a utilizar, y que suelen visualizar en unas herramientas que se han puesto muy de moda, que son los lienzos de modelo de negocio. Y luego, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es que validamos, con la primera venta, validamos nuestras hojas de ruta de venta. Y en este camino vamos a encontrar que nuestra visión, lo que nosotros pensamos que es así, en la realidad no lo es. Y en esta sesión lo que quiero compartir con vosotros es el camino que hemos seguido en este proyecto. Si teníamos la hoja de ruta, la metodología, que era el desarrollo de clientes, el Customer Development, tenemos que tener un destino. Es como si yo cojo mi GPS de mi coche y marco un destino. Y el destino no es ni más ni menos que conseguir el encaje entre mi producto o servicio, entre mi propuesta de valor y aquellos que yo he pensado que son mis clientes. Si yo no consigo ese encaje producto o servicio, no voy a conseguir una empresa que sea rentable y mucho menos voy a conseguir una empresa que sea escalable. Y si ya por azares de la vida pretendo buscar financiación, será imposible que consiga inversión si no tengo un proyecto de negocio, un modelo de negocio que sea escalable. Por tanto, como reflejo en esta diapositiva, es como si fuesen dos piezas de un puzzle en el que yo tengo que encajar, y mi meta es encajar mi producto o servicio con un mercado. Solemos caer en el error, que os adelanto, de que solemos empezar teniendo una buena solución o una solución que nosotros pensamos que va a cambiar el mundo, una solución sea tecnológica o no tecnológica, un producto final, e intentamos encajar ese producto final a un mercado. Y esto es un error porque tenemos que empezar por los problemas, como veremos más adelante. Es lo que yo denomino empresas cenicienta, empresas que van buscando un pie donde encaje su producto o servicio. Pero este viaje que vamos a ver es un viaje que ha durado 6 meses, no es un viaje para aquellos emprendedores que les gusta viajar en business class y a todo pagado, como hace unos años estas campañas que había de curro está en el Caribe. No, esto no es para este tipo de emprendedores. Este es un viaje mucho más duro, este es un viaje que está fundamentalmente orientado a aquellos emprendedores que están dispuestos a escuchar cosas que no les van a gustar, están dispuestos a cambiar sus ideas iniciales y, por tanto, están dispuestos a cierto riesgo. Incluso están dispuestos a cambiar completamente su visión inicial del modelo de negocio. Por tanto, es un viaje más de exploradores que de viajeros en business class. De lo que estamos hablando, al fin y al cabo, es que nosotros como emprendedores, en el momento inicial que tenemos esa visión de lo que pensamos que va a ser nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio que va a cambiar el mundo, pensamos algunas cosas que inicialmente solo viven en nuestra mente, en la mente de nuestros emprendedores. Como os he dicho, pensamos que nuestros clientes van a valorar positivamente una serie de funcionalidades, pensamos que nuestros clientes van a ser A, B o C, pensamos que vamos a vender por ciertos canales, pensamos que vamos a tener ciertos niveles de ingresos, ciertos niveles de márgenes, vamos a tener ciertos aliados, pero esto es lo ideal y lo pensado. Sin embargo, en el mundo real lo que vamos a tener que hacer va a ser lo que se llama pivotar. Es decir, ante la realidad que vamos a descubrir en la iteración, en el contacto previo, prematuro, que vamos a tener
con nuestros clientes, lo que vamos a tener que hacer va a ser tener una cintura muy ancha, vamos a tener que ser como juncos y vamos a tener que girar, vamos a tener que pivotar en nuestras hipótesis de modelo de negocio a través de los procesos de iteración. Por tanto, os invito, después de esta breve introducción teórica, daría para mucho, os recomiendo, hay muy buenos blogs donde podéis encontrar muchísima información, hay libros muy interesantes, os invito a que me acompañéis en este viaje que yo creo que es apasionante, veo aquí a Luis y Gaby, en el viaje de su proyecto Kinect. Cuando empezamos el viaje, o cuando cualquier emprendedor empieza el viaje, yo le recomiendo que tenga una hoja de ruta de este tipo. Yo la he planteado como una escalera donde el emprendedor va subiendo porque cada vez los tramos son más difíciles de escalar, pero no nos engañemos porque no únicamente es un proceso de subida. Puede que subamos 3 escalones y tengamos que bajar 2 porque hemos recibido feedback y tenemos que volver hacia atrás en nuestras hipótesis. Y por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser definir cuáles son las hipótesis de mi modelo de negocio. Es decir, transformar mi visión como emprendedor en un conjunto de hipótesis y para ello recomiendo utilizar las herramientas de visualización de modelos de negocio como son los lienzos, bien sea el Business Canvas Model de Alex Osterwalder o el Lean Canvas de Smauria. Lo que tenemos que tener muy claro son las hipótesis, cuál va a ser nuestra propuesta de valor, es decir, por qué me van a comprar a mí, qué características tiene mi producto o servicio para que me compren a mí, cuáles son los canales por los cuales me voy a relacionar con mis clientes, ¿cuáles mis embudos de conversión? ¿Cómo me voy a relacionar con mis clientes? Algo fundamental es quiénes van a ser mis clientes, cuál va a ser mi modelo de ingresos, cuál va a ser mi modelo de gastos, qué actividades son clave para mi producto o servicio, qué recursos necesito para cumplimentar las actividades e inicialmente también, y esto lo pongo entre comillas, con qué aliados puedo emprender este viaje de mi startup. Una vez que tengo definidas cuáles son mis hipótesis de negocio, como os he comentado, son 9 grandes hipótesis de negocio y luego una adicional que sería cuál es el mercado. El mercado lo cambia todo, estamos en un mercado grande, estamos en un mercado pequeño, estamos en un mercado maduro, estamos en un mercado inmaduro. Todo esto lo vamos poniendo en lienzos de hipótesis de modelo de negocio. Una vez que tenemos estas hipótesis de modelo de negocio, el siguiente paso, el siguiente escalón es comprender realmente cuál es el problema que tienen mis clientes. Si no comprendo cuál es el problema que tienen mis clientes, no puedo llegar a ningún sitio. Una vez que ya he comprendido cuál es el problema que realmente tienen mis clientes, lo que empezaría a hacer sería el desarrollo de los prototipos de mi solución, nunca antes. Y una vez que ya tengo mi solución, la valido en la calle y empiezo a salir a la calle para vender, para hacer las primeras variaciones de venta, lo que se llama listos para vender, que sería la preparación de todo el material de venta y luego ya las primeras ventas salir del edificio para vender. El viaje nos va a llevar hoy a hipótesis de modelo de negocio, comprensión del problema y validación de la solución, que es donde estamos ahora tras 6 meses de trabajo y varios pivotes. Lo primero que tenemos que hacer como emprendedores es un pacto con nuestro equipo. No estoy hablando de pactos de socios, que probablemente en alguna sesión de Salón Mi Empresa se han hablado, sino estoy hablando de un pacto como personas. Este pacto tiene que tener varias características. La primera de ellas es que me encuentro con muchos emprendedores que yo denomino emprendedores Titanic, es decir, emprendedores que en el proceso de iteración con sus clientes están viendo que su solución no le interesa a nadie y siguen adelante, adelante, adelante. Lo primero que tenemos que hacer es un pacto con nosotros mismos en el sentido de que no nos debemos de enamorar demasiado de nuestra idea y sobre todo no nos debemos de enganchar emocionalmente con nuestra idea. Sé que es muy difícil que todos vosotros penséis que vuestra idea va a cambiar el mundo, que todos vosotros o algunos de vosotros penséis que podéis ser el nuevo Zuckerberg, pero desgraciadamente la realidad nos dice que esto no es así. Entonces, os pido a todos, que es lo que hicimos con el proyecto Kinect Active, que toméis cierta distancia con vuestra idea, que no os enganchéis emocionalmente a vuestras ideas iniciales. Lo que no significa en ningún caso que perdamos pasión. Pasión hasta la muerte con nuestro proyecto. Pero una cosa es tener pasión por nuestro proyecto y otra cosa es engancharnos emocionalmente e impedir la escucha activa de nuestros clientes. Y por otro lado, esa otra imagen significa que debemos tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para escuchar cosas que seguramente, y
me atrevería a decir por la experiencia que tengo, que seguro que no nos van a gustar. Es decir, cuando yo estoy haciendo entrevistas, cuando yo estoy hablando con mis clientes y me dicen, esta idea de negocio no la veo clara, esto no me gusta, esto no me interesa. Por favor, como emprendedores, si vais a seguir este tipo de caminos, tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos para escuchar cosas que no os van a gustar. Ayer estaba en una sesión de entrevistas en un meetup de la AES y decía que a mí cuando estoy en este tipo de viajes me gusta tener malas noticias. Tener malas noticias significa que estoy haciendo las cosas bien, significa que tengo la capacidad de escuchar a mis clientes y que tengo la capacidad de pivotar. Los emprendedores, en este caso Luis y Gaby, ya vinieron a mí con una mochila llena de cosas. Habían hecho un trabajo previo como hacéis muchos de vosotros. Muchos de vosotros tenéis un briefing, una especie de resumen ejecutivo de vuestro proyecto, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué había dentro de esta mochila. Dentro de esta mochila teníamos, incluso yo recuerdo que en la documentación había unos mock-ups, unos prototipos en dibujo de lo que iban a ser las aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente para esta sesión me interesa que dentro de la mochila había 3 cosas importantes. La primera es que teníamos definido cuál era nuestro producto o servicio, que iba a ser un dispositivo de apoyo a la rehabilitación en casa. Hablo de rehabilitación cuando tenemos una lesión, un dispositivo de apoyo a la rehabilitación en casa. La segunda de las hipótesis que teníamos en esta mochila era la propuesta, ¿qué nos iba a diferenciar? ¿Cómo iba a ser realmente este dispositivo? Pues este dispositivo iba a estar basado en una tecnología, en la tecnología Kinect de Microsoft, iba a ser capaz de ayudarnos a controlar los ejercicios y los esfuerzos que estamos realizando en cada una de nuestras sesiones de rehabilitación y además inicialmente teníamos un producto que era una app de carga y esfuerzo. Y también teníamos una hipótesis importante en cuanto a los segmentos de mercado. Habíamos pensado que los fisioterapeutas se convertirían en prescriptores, serían los canales por los cuales llegaríamos a nuestros clientes finales, que iban a ser los pacientes. Y habíamos supuesto también que las mutualidades que están pagando procesos de rehabilitación eran conocedoras, sabían, tenían perfectamente medido el coste de la rehabilitación en lesiones y, por tanto, pensaban, como os digo, estamos hablando de hipótesis, suponíamos, pensábamos, creíamos que sabían que serían muy favorables a un producto o servicio que acortase la duración de los tratamientos que ellos estaban pagando y, por tanto, les iba a ahorrar costes. Como veis, son hipótesis que Luis y Gaby hicieron en su oficina. Y al final teníamos que un gran mercado, el mercado de los pacientes, un mercado mainstream, un mercado generalista. Estas eran las 3 hipótesis con las que partimos el viaje. No puedo hacer la pregunta en público, pero hago aunque sea de forma retórica. ¿Creéis que con esto es suficiente para empezar este viaje? ¿Creéis que podemos empezar un viaje de este tipo con estas hipótesis? Teníamos hipótesis también en cuanto al nivel de ingresos y en cuanto a otras cosas. Bueno, pues nos faltaban las hipótesis fundamentales, que eran estas. Hipótesis que suelen faltar en 9 de cada 10 proyectos con los que trabajo. Hipótesis sobre lo que realmente está intentando hacer nuestro cliente. Si utilizamos anglicismos que están muy de moda, podríamos utilizar los famosos customer jobs, los trabajos que está intentando hacer mi cliente, o incluso si utilizamos terminología mucho más antigua de innovación disruptiva, antes había una sesión que se habla de innovación, estaríamos hablando de los jobs to be done. Debemos identificar qué está intentando hacer nuestro cliente. Nuestro cliente se está intentando recuperar antes. Nuestro cliente está intentando ahorrar costes en los procesos de recuperación de sus asegurados. ¿Qué es lo que está intentando hacer nuestro cliente? Esto es fundamental y veo muy pocos emprendedores que realmente sepan cuáles son las cosas que están intentando hacer sus clientes en sentido amplio. Y por tanto, una vez que hemos identificado cuáles son estas cosas que están intentando hacer, lo que nosotros como emprendedores deberíamos de hacer es identificar en esos trabajos cuáles son los puntos más negativos, los llamados dolores, los pains que estamos teniendo. Vale, yo me estoy intentando recuperar lo antes posible porque
quiero seguir corriendo maratones, pero tengo un pain derivado de que mi agenda es muy complicada y no tengo tiempo para ir al fisioterapeuta. No sé si lo entendemos. Primero, identificar qué es lo que está intentando hacer mi cliente y después identificar cuáles son aquellas cosas, aquellos pains, aquellos dolores, aquellas cosas que impiden que nuestros clientes lo ejecuten de una forma correcta. Al fin y al cabo, estamos en un proceso de observación, en un proceso que hacemos dentro de la oficina. En este camino de reflexión identificamos, por ejemplo, que los fisioterapeutas mandan a sus pacientes pautas de ejercicios, que utilizan poco tiempo para mostrar cómo hacer estos ejercicios y que consideran muy importantes estos ejercicios para acelerar los procesos de recuperación. Pero os insisto en que estos son hipótesis que todavía en este momento procesal, estaríamos hablando del mes de octubre-noviembre, vivían únicamente en la mente de Gaby y de Luis. No sé si viven en la calle Goya. En su mente, desde luego que vivían. Con respecto a las hipótesis sobre los pains y los customer jobs o las cosas que estaban intentando hacer nuestros clientes, pensábamos que les costaba mucho encontrar un momento del día para hacer esos ejercicios pautados que les mandaban los fisioterapeutas y que el paciente deportista aficionado sería mucho más proclive a comprar una solución de este tipo. Y con respecto al tercer segmento de mercado que habíamos identificado, pensábamos que las mutuas podrían ser un buen cliente por temas económicos. ¿Vale? ¿Qué nos dimos cuenta después de esta reflexión? Nos dimos cuenta de algo muy importante y que también suele ser un error muy habitual en los emprendedores. Y es que cuando hablamos de pacientes, estamos hablando en modo genérico. Una idea fuerza que comparto ahora en vivo y en directo con vosotros y que luego voy a compartir en Twitter, es que el cliente genérico, el cliente abstracto, no existe. Debemos de identificar arquetipos de clientes porque, aunque todos sean pacientes, cada arquetipo de cliente está intentando hacer unas cosas diferentes, tiene unos recursos disponibles diferentes, va a acceder a nosotros por canales diferentes. Y, por tanto, no es lo mismo que nuestros pacientes sean gente adolescente que se ha lesionado un fin de semana jugando al fútbol, que sean gente mayor que ha sufrido una intervención de cadera, que sean deportistas que viven por y para el deporte. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuanto antes los arquetipos de clientes. Hay muchísimas herramientas, pero para mí la herramienta más importante es hablar con los que yo pienso que son mis clientes y, sobre todo, tener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos. ¿Qué es lo que hicimos? Una vez que identificamos o subsegmentamos cuáles eran nuestros segmentos de cliente, lo que hicimos fue poner en una pared cuáles eran estos 3 imágenes que veis ahí, con las etiquetas, con esos post-its azules, son segmentos de arquetipos de clientes, y lo que hicimos fue identificar cuáles son las lesiones más habituales que tienen. Lesiones de mayores, de personas de mediana edad y lesiones deportistas, y luego, en colaboración con un fisio que colabora con el proyecto, lo que identificamos fue estadísticamente cuál es la prevalencia o el grado que sean este tipo de lesiones. Visualizar las hipótesis en lienzos de este tipo es muy interesante. Yo os lo recomiendo a todos. No es el fin, porque muchas veces confundimos fin con herramienta, pero es muy interesante. Y una vez que teníamos estas hipótesis, este trabajo de observación que habíamos hecho dentro de la oficina, lo que hicimos fue salir a la oficina a ver si esas hipótesis realmente vivían en la calle. Y para ello diseñamos un conjunto de experimentos. ¿Qué es un experimento? Un experimento son las pruebas que nosotros como emprendedores hacemos para validar o invalidar nuestras hipótesis. Pueden ser experimentos a través de encuestas en páginas web, pueden ser experimentos split A/B, pueden ser encuestas, etcétera, etcétera. Y empezamos por los experimentos por los que hay que empezar, que son los experimentos de problema. Lo que intentamos averiguar con estos experimentos es si realmente esas personas que nosotros habíamos identificado como segmentos de clientes tenían un problema. Identificar si ese problema era importante, y siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo un problema que yo en este momento la camisa me tire un poco porque puedo aguantar esta sesión sin ningún problema, que a mí me duela mucho el zapato, con lo cual me voy a tener que sentar. Estamos buscando como emprendedores proyectos que solucionen problemas de dolor de zapato. Estamos
buscando proyectos que resuelvan problemas importantes. Algo clave también es ver si ese problema del dolor de zapato afecta a mucha gente y por tanto hace que el negocio sea viable y, por qué no, escalable, o afecta a un grupo pequeño de gente, porque si yo encuentro que solo hay 5 personas en Madrid que tienen un problema de dolor de zapato que yo voy a solucionar, pues tengo un problema porque no va a ser negocio, será otra cosa pero no será negocio. Quiero identificar cuál es el problema cuál es el tamaño del mercado y históricamente en esta transparencia ponía el símbolo de euros, pero lo he cambiado. Lo que estoy buscando es si realmente estas personas están buscando de forma activa una solución. Es decir, si son los que yo denomino early adopters, aquellas personas que tienen un problema, que son conscientes y reconocen que tienen un problema, que están buscando activamente una solución, que en muchos casos se han construido ellos mismos la solución y que tienen presupuesto. Y cuando me refiero a presupuesto, no solo a euros, sino que también nos pueden dejar datos o pueden colaborar con nosotros en el desarrollo de nuestra solución. Y es lo que hicimos, fue empezar a desarrollar una serie de experimentos para validar este problema. Lo primero que realizamos fue un mapa de relaciones donde explicitamos todas aquellas personas que conocíamos del mundo de la fisioterapeuta, nos pusimos en contacto con ellos y les empezamos a contar no la solución, sino si ellos tenían ese problema. Empezamos a hablar con ellos a ver si tenían ese problema. Empezamos a diseñar una serie de encuestas que dejamos en los centros de fisioterapeuta de fisios para que la gente nos fuese rellenando y empezamos a recabar información. ¿Cuánta información? Bastante. Muchas encuestas que nosotros teníamos que medir. Como cualquier experimento, ya sea una entrevista o sea el tipo de experimento que estemos desarrollando, tenemos que tener clara una secuencia. Y la secuencia pasa porque nosotros como emprendedores, Luis y Gaby con mi colaboración, diseñamos una serie de experimentos. Una vez que los teníamos diseñados, lo que hicimos fue que los ejecutamos, salimos a la calle para ejecutarlos, recogimos esa información, medimos esa información y con esa información tomamos medidas, tomamos decisiones importantes para el proyecto. Los experimentos siempre tienen que ser simples y objetivos y como recomendación, punto número 1 de los experimentos, antes de salir a la calle debemos de saber qué es lo que queremos aprender de ese experimento, qué hipótesis queremos validar o qué hipótesis queremos validar, cuáles van a ser los criterios mínimos de aceptación, es decir, 7 de cada 10 me dicen que su problema es 8 sobre 10, 5 de cada 10 me dicen que estarían dispuestos a hacer X, 8 de cada 10 me dicen que han sufrido este problema en los últimos 6 meses y, por tanto, tenemos que tener esa fase de diseño muy bien cerrada. Estos experimentos nos llevaron a varias conclusiones. Una de las conclusiones es que los que pensamos que iban a ser nuestros clientes finales, los pacientes, no eran nuestros clientes. Tuvimos que pivotar. Que las mutuas, la relación que nosotros teníamos con las mutuas, porque estábamos empezando con el proyecto y es difícil acercarse a ellas, tampoco iban a ser inicialmente nuestros clientes y nos quedamos con una hipótesis nueva, un pivote nuevo, que nuestros clientes iban a ser fundamentalmente los fisioterapeutas que iban a aplicar nuestras herramientas en una sala, iban a aplicar el Sakinet para sus pacientes, de tal forma que pensamos que les aporta más valor, van a poder dar más servicios por hora o incluso van a poder cobrar más por hora. Hay un experimento realmente interesante y yo he participado en la edición y soy uno de los coautores de un libro que se llama Lean Startup Spain 2013, que es el estado del arte de Lean Startup, y hay un experimento que me parece muy interesante, que era cómo vamos a invalidar o validar la primera hipótesis que pensamos que era la más fuerte, que era la que los deportistas profesionales o semiprofesionales van a ser nuestros clientes. Descubrimos un momento, tengo un buen amigo que dice que cuando vayas a pescar salmones, tienes que pescar salmones en un cubo lleno de salmones, y nosotros no íbamos a pescar salmones, lo que íbamos a hacer era hacer entrevistas, hacer encuestas donde había muchas personas amantes del deporte, y Luis y Gaby fueron a una carrera que se hace en San Sebastián, donde en un fin de semana creo que van 20.000 personas, que se llama la Beovia. Teníamos 20.000
posibles clientes, 20.000 salmones a los que poder encuestar. Y entonces hicimos una serie de encuestas y validamos que las personas no estaban tan preocupadas como nosotros pensábamos por sus problemas en cuanto a fisioterapeutas y por sus lesiones. Por tanto, invalidamos estas hipótesis. De hecho, en el Lean Startup Spain tenéis todo el desarrollo y tenéis el roleplay que hicimos y el texto de la entrevista. El pivote nos llevó a que iba a ser un producto no para masas, lo cual es muy importante porque inicialmente si pensamos que el producto va a haber una aplicación de Kinect Active en cada casa, no es lo mismo que vaya a haber una aplicación en cada centro fisioterapéutico porque hay muchos menos. Iba a ser un producto para profesionales, por tanto tenemos una reducción del mercado, un cambio en los canales. No es lo mismo vender en una tienda en Internet este tipo de plataformas o llegar a una alianza con Microsoft que vender a través de la prescripción de los profesionales. Habría también un cambio en la propuesta de valor, porque es una propuesta de valor mucho más dirigida a los mercados profesionales y también, por tanto, un modelo de ingresos. Este es un pivote serio, un pivote en el que estamos ahora, en el que hemos cambiado todas nuestras hipótesis iniciales. Pasamos como solución del concepto de dispositivo para rehabilitación en casa a un dispositivo genérico profesional de rehabilitación en terapia física. Y una vez que ya validamos e invalidamos nuestras hipótesis sobre el problema, lo que estamos haciendo en este momento es construir los primeros prototipos que nosotros mostramos a nuestros clientes, lo que se llama, y seguramente habéis oído algunos de vosotros, productos mínimos viables, la cantidad mínima de información o la cantidad mínima de producto que yo puedo enseñar a mis clientes para validar mis hipótesis, en las que yo estoy buscando que mis clientes sean como Tricky, como el monstruo de las galletas. No estoy buscando que me digan que les gusta, sino estoy buscando que me digan que les entusiasma mi solución. Estoy buscando cara y gestos de entusiasmo. Esto es lo que estamos haciendo. Fracasa rápido, fracasa barato. Fracasa en prototipos de papel. No malgastes tu tiempo, tus 6 meses desarrollando muchos algoritmos de programación ni comprando muchas licencias. Fracasa en este tipo. Lo que estamos mostrando son prototipos iniciales y en este momento estamos viendo si realmente con esas interacciones, con estas entrevistas de solución, como se llaman técnicamente, vamos a ir por el buen camino. Algunas lecciones aprendidas de estos 6 meses son que la importancia de empezar por el problema, si empezamos por la solución nos encontramos con un proyecto de los que yo denomino proyecto Cenicienta, en el que tenemos que encajar a golpe cuál va a ser nuestro cliente. El cliente abstracto no existe. El tipo de mercado lo cambia todo. No es lo mismo pensar en un mercado de cliente final que un mercado de profesionales. Como os digo, no es lo mismo pensar en un cliente donde tenemos mucha competencia en un cliente donde no hay competencia. La importancia de las conversaciones. Hablamos mucho de entrevistas, pero para mí lo realmente importante es establecer conversaciones con nuestros clientes. Pensar que nuestras hipótesis de modelo de negocio, que nuestras hipótesis como emprendedores son solo eso, son hipótesis, y tener esa capacidad de desengancharnos emocionalmente de nuestras hipótesis, pasar de aprender para construir a construir para aprender, es muy importante construir esos prototipos, construir esos modelos de validación, construir esas encuestas, esas conversaciones para aprender y, sobre todo, prototipar lo antes posible. Estamos inmersos en este camino, hemos dedicado 6 meses de nuestra vida a este proyecto y hemos invalidado hipótesis que, de no ser de esta forma, nos hubiesen llevado a un fracaso casi seguro y a tirar muchos euros y mucho tiempo de nuestra vida. Y ya, para terminar, casi termino como he empezado, y os recomiendo que a partir de mañana salgáis a la calle, porque lo realmente importante para todos vuestros proyectos, para todos los que tenéis proyectos, no está ocurriendo ahora mismo aquí, sino que está ocurriendo ahora mismo ahí fuera, donde viven y sienten vuestros clientes. Como os he dicho, a partir de las 12:30 aproximadamente voy a colgar 21 ideas fuerza que complementan, en modo tweet, 140 caracteres, complementan lo que puedo comentar en estos minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención.